¿Era Jesús un rabino? Podemos considerar la palabra rabí que aparece en los evangelios como un rabino. Dice, aseguraban los discípulos que Jesús era un rabino. En el mundo actual, en los tiempos actuales, ¿podía ser considerado Jesús como un rabino? ¿Qué creen los judíos acerca de que si Jesús fue un rabino o no fue un rabino? En el día de hoy, su canal Amanecer Tierra Santa quiere exponer algunas cosas, algunas características para responder estas preguntas que me han llegado aquí en los comentarios del canal, donde muchos han preguntado sobre esta formación de Jesús. Si Jesús era considerado un rabino, porque Jesús era un judío, cómo Jesús llegó a ser rabino, si Jesús era un fariseo, o si Jesús era también de los saduceos, si Jesús era de los esenios, de qué secta era Jesús, y así sucesivamente me han llegado todas estas preguntas o esta expresión de los evangelios que reconociendo a Jesús como rabí, y de ahí la palabra rabino, y entonces existe la curiosidad por saber si Jesús llegó a ser un rabino o no fue un rabino en el tiempo en el que él estuvo en la tierra. Antes de darle la explicación, quiero hacer un llamado a la suscripción del canal Amanecer Tierra Santa. Queremos su apoyo, a que se suscriban a nuestro canal, nos den el like o el me gusta del canal y que nos comenten de dónde nos ven, qué le interesa del canal, si le gusta o no le gusta, sus opiniones nos interesaría saber para que usted pueda interactuar con nosotros para el algoritmo del canal pueda ver que el canal ha llegado o está siendo de utilidad a las personas y para nosotros en especial para fortalecer nuestro trabajo y sentirnos útiles y que esta palabra de Dios pueda llegar también a todos los rincones de la tierra, aquellas personas que no la tienen, y esta es una manera que usted puede tomar para poder también trabajar y evangelizar suscribiéndose a nuestro canal. Y si no es cristiano y es un seguidor nuestro, pues también simplemente para apoyar nuestro trabajo para que esto siga creciendo y pueda llegar a todos los lugares que necesiten de la palabra de Dios y de los conocimientos de acá, desde Israel en Tierra Santa. Lo primero que tenemos que saber para estar de acuerdo si Jesús era un rabino o no, llegó a ser un rabino, tenemos que ver entonces qué es lo que era un rabino. Nosotros conocemos como rabinos en el día de hoy, es una persona que dirige una sinagoga, una persona que lee la Torá en una sinagoga, que dirige un grupo de personas, que oficializa ceremonias que tiene que ver con las ceremonias judías y todas las celebraciones de fiesta y todas estas cosas que tienen que ver con el judaísmo, lo que nosotros podríamos llamar como si lo vamos a comparar, no es que sea así, pero bueno, en términos de funciones, un rabino es como un pastor de una iglesia. Alguien que enseña, alguien que educa, alguien que predica, alguien que lee la Torá, alguien que habla, alguien que dirige una congregación, alguien que celebra las actividades dentro de una sinagoga. En el caso de los pastores dentro de las iglesias es más o menos comparable el trabajo. Ahora, si lo vamos a comparar con lo que es un rabino en el día de hoy, vamos entonces a preguntarnos, ¿este fue el trabajo que hizo Jesús cuando Jesús inició su ministerio a los 30 años? Entonces, durante los 3 años, este fue el trabajo de Jesús. Dice la palabra de Dios, dice que los discípulos le decían rabí a Jesús. ¿Sí? Cuando se dirigieron a Jesús, se dirigieron a él en términos de rabí. En el libro de Marcos, creo que 1:38, dice que los discípulos se dirigieron a Jesús como rabí. Y es muy importante esta expresión. Algunos dicen que el rabí era el título que tenía el padre, en este caso José, y que Jesús había heredado de su padre como un apodo que le decían José el rabí, y por lo tanto Jesús había heredado como sus hermanos el apodo de rabí, y por eso la gente le decía rabí. Ahora bien,
Nosotros sabemos que desde pequeño, desde los 8 años, de cuando era muy pequeño, que fue presentado en el templo, dice que Jesús discutía, de los 12 años, perdón, Jesús discutía con los maestros de la ley y hablaba con los maestros de la ley y exponía grandes verdades ante los maestros de la ley que estaban en el templo y también en la sinagoga. Le aclaro que existía el templo y el templo de Jesús y existían también la sinagoga. La sinagoga como un producto del exilio de Israel que surgieron cuando Israel no tenía de templo para congregarse y pues entonces que siguieron y siguieron funcionando en Jerusalén, porque ya entonces los que dirigían una sinagoga eran rabinos y los que ministraban en el templo, los que dirigían el templo eran los sacerdotes, juntamente con el Sanedrín, que eran las personas más importantes o de un alto cargo dentro del judaísmo, los que eran encargados de ministrar las leyes, los que eran encargados de hacer las leyes, de catalogar las cosas como buenas y malas dentro del judaísmo, eran entonces estas personas que fue considerado como el Sanedrín, que era el encargado de impartir justicia en el término del judaísmo. Entonces, si vamos a esa categoría alta del sacerdocio, de los grandes líderes de la nación de Israel en aquellos tiempos, de Judá en aquellos tiempos, que era en este caso la que estaba funcionando, era Judá, en Judea, entonces Jesús no tenía ese alto cargo. Ahora, si vamos a la parte de que era el Hijo de Dios y que nosotros sabemos que era Dios y que estaba hecho hombre y que tenía todo el conocimiento para ministrar y para enseñar y para discutir con los grandes maestros de la ley, entonces podemos decir que en esa función ya automáticamente que Jesús era superior a todos los rabinos y superior a todos los sacerdotes que estaban en aquel tiempo. Ahora, materialmente, en el tiempo de Jesús, que es lo que era un rabino, al existir el templo y al existir el sumo sacerdote, que era la máxima autoridad en el plano religioso, conjuntamente con los grandes sabios y que habían, recuerden por ejemplo, Pablo era discípulo de alguien, de Gamaliel. Según se dice que Jesús fue, y esto no está en la Biblia, pero sí está en la tradición, dice que Jesús fue discípulo de Hilel o Iliel, algo así más o menos que se llamaba el maestro. Es decir, todos aquellos niños, todas aquellas personas dentro del judaísmo, además recordar que Jesús nace en el judaísmo y Jesús es judío y por lo tanto es de religión judía también. Entonces, él como todo niño, como todo, ya desde los 5 años empiezan a ser instruidos dentro del judaísmo y hasta aproximadamente unos 12 años, hembras y varones, pero cuando ya pasan de esa edad, entonces en los varones entran, las mujeres ya no siguen, porque en el judaísmo oficial las mujeres no entran en la parte del rabinato. Ahora, aunque en los tiempos actuales sí hay rabinas, hay mujeres rabinas, en los judíos más modernos hay mujeres rabinas y hay congregaciones de mujeres que son dirigidas por mujeres rabinas, que son rabinas. Pero bueno, el judaísmo no reconoce, el judaísmo oficial antiguo y el actual no reconoce a las mujeres como rabinos, por lo tanto, en aquel tiempo tampoco era, hasta los 12 años. Entonces, por eso Jesús es presentado en el templo a los 12 años. A partir de ahí debían de tener a alguien que él se pudiera afiliar a ese maestro, a esa persona que él le pudiera enseñar. Como preparación como hombre, yo creo que tuvo que haberlo hecho, tuvo que que haber seguido a algún maestro, tuvo que haber tenido un instructor que lo preparara. La gente cree o creemos, o algunos creen, como usted lo quiera decir, que ya él tenía todas esas instrucciones del cielo y él conocía todo. Pero no fue así. Él tenía también, Jesús fue hombre y tuvo una preparación como hombre y tuvo que estudiar también y estudiar la ley y estudiar toda la ley, conocer toda la ley de principio a fin, aprenderse la ley, aunque como Dios ya se la sabía, pero como hombre tenía que estudiar y tenía que demostrar que él había aprendido y que él era alguien para poder tener una autoridad. Porque para poder enseñar después más adelante y ser reconocido como maestro, que es un título que sí le dieron enseguida, todo porque empezó a enseñar y a tener seguidores, para tener ese título de maestro tenía que tener una aprobación
No es que cualquiera salía a la calle y era maestro y ya me voy a poner a enseñar y enseguida venía una cantidad de gente a seguirlo. Eso no era así. Había una autoridad. Jesús estaba reconocido como que había estudiado, estaba preparado, estaba certificado como que había estudiado, que estaba preparado, que había sido probado en el templo. Lo conocían. Dicen que predicaba en las sinagogas. Jesús se reunía en la sinagoga y predicaba en la sinagoga. Por lo tanto, te podemos afirmar que era un maestro automáticamente. Y para aquellos tiempos, para la función que hacía un rabino en aquellos tiempos, Jesús era un rabino. Ahora, en los tiempos de hoy, las funciones que tiene un rabino, si usted le pregunta ahora a un judío que tú crees de Jesús como rabino, y te va a decir que Jesús no fue ningún rabino, que Jesús ha considerado el falso profeta más grande que ha venido a la tierra, y el judaísmo no entiende de Jesús como rabino. Ahora, podemos considerarlo, entonces asegurar que Jesús es un rabino. Entonces, si usted busca el sermón en el monte del templo, cuando le está enseñando en el monte del templo, en el sermón del monte, usted va a ver que Jesús está enseñando de una manera con mucha autoridad. Hay muchas personas lo seguían, y entonces, en ese caso, ¿por qué? Porque reconocían, uno que reconocían el conocimiento y otro porque sabían que había sido instruido, que había sido preparado, y por lo tanto, entonces podían asegurar que Jesús era considerado un maestro. Le aclaro, era un rabino para aquellos tiempos. Cuando la función del rabino en aquellos tiempos era la misma función de un maestro, de alguien que enseñaba, alguien que dirigía un grupo, alguien que preparaba a seguidores. Entonces, en esa función que tenían los rabinos en aquellos tiempos, o los rabí, como usted lo quiera llamar, en los tiempos de Jesús, porque el término de rabino se vino a acuñar después de la destrucción del templo, fue cuando coge una categoría más importante la palabra rabino y adquiere una autoridad. En el tiempo de Jesús los rabinos no eran una autoridad. Los rabinos en el tiempo de Jesús eran simplemente los maestros, personas que habían sido certificadas, personas que habían sido preparadas, personas que habían sido educadas, personas que habían estudiado, que tenían alguien que lo certificaba de que él se había preparado, de que él había estudiado, de que él tenía las cualidades de un maestro. Entonces recibía, no sé si recibiría un certificado o un documento que dijera que era rabino, no le puedo decir eso, pero sí recibía la aprobación de que podía ministrar, porque si no tenía una aprobación de que podía ministrar, Jesús no era nadie para llegar a una sinagoga y ponerse a leer el libro de Isaías como hizo, y se puso a leer el libro de Isaías en la sinagoga. En una sinagoga no entra todo el mundo a leer. Todos los judíos son parte aquí de una sinagoga. Hay miles y millones de judíos en una sinagoga, y usted va a la sinagoga más grande o más pequeña que haya y todos no pueden leer la Torá. Son ciertas y determinadas personas que están tan reconocidas que tienen esa autoridad para leerla y poder hablar en público. Y Jesús hablaba en la sinagoga, como hablaba en el templo también, pero hablaba en la sinagoga. Y dice, todos los sábados Jesús iba a la sinagoga y predicaba de sinagoga en sinagoga y andaba por toda la sinagoga. Y entonces, ¿por qué? Porque tenía esa autoridad, tenía el permiso, porque si no, cuando llegó a Capernaum, a la sinagoga de Capernaum, no pudo haber predicado, porque seguro que el que dirigía en Capernaum tenía conocimiento de que él estaba certificado. Porque hay gente que se cree que los rabinos estaban en una guerra contra Jesús. No, los rabinos no estaban en guerra contra Jesús. No había rabino en contra de Jesús. Los que estaban en contra de Jesús eran los líderes del templo, eran los fariseos, los saduceos, los líderes, los que dirigían el Sanedrín, los que dirigían los sumos sacerdotes de aquel tiempo, eran los que estaban en contra de Jesús. No los rabinos, ni los judíos que estaban allí en contra de Jesús. Porque Jesús estaba certificado como que había estudiado, y para aquellos tiempos, para lo que hacía un rabino, en aquellos tiempos Jesús era un rabino. Ahora, si vamos a los tiempos actuales, a lo que hace un rabino y lo que es un rabino en la actualidad, entonces Jesús no es un rabino. Y quiero que ustedes tengan esa aclaración muy importante, por lo cual Jesús fue considerado también entonces un rabino. Ahora, otra de las cosas que señala de que Jesús pudo haber sido un rabino es la edad con que Jesús salió a ministrar. Jesús comienza su ministerio ¿a qué edad? A los 30 años. En el judaísmo, en la ley,
no se consideraba una persona adulta hasta que una persona no cumplía los 30 años. Esto, entonces, ¿por qué? Porque se consideraba que a los 30 años ya esa persona estaba preparado, esa persona había estudiado, había definido su vida y ya había alcanzado la madurez, entonces podía ejercer lo que había estudiado. Como ahora, si usted no ha estudiado, se le aparece una persona de 15 años con un título universitario y te le va a decir mentiroso. Porque es difícil, puede haber algún que otro prodigio por ahí que obtenga un título universitario tempranamente, pero si alguien a esa edad se presenta con un título de doctor en no sé qué y usted va a un hospital y lo va a operar un niño de 12 años, 13 años, te va a salir corriendo y no va a entrar al hospital, porque no es válido. Entonces, a la edad de 30 años, dice Jesús era un rabino genuino, no es en nuestra actualidad no sería considerado un rabino genuino, no lo podemos considerar. Ahora, en aquel tiempo, sí, cumplía todas las condiciones para ser un maestro, para ser un rabí, para entonces tener un grupo de seguidores, porque porque hubo otros que tuvieron un grupo de seguidores y fueron perseguidos porque terminaron siempre haciendo, por eso Roma le tenía miedo cuando se levantaba un grupo y aparecía un seguidor, porque todos los que habían aparecido anteriormente se habían sublevado contra el imperio romano y habían sublevantado, soliviantado a los judíos, lo habían puesto en contra del imperio romano y por eso los romanos estaban al tanto de Jesús, del ministerio, de lo que hacía Jesús y lo que predicaba Jesús. Por eso cuando Poncio Pilato lo juzga, le dice, yo no veo nada en él. Este hombre no le ha hecho nada a Roma, este hombre yo no tengo por qué condenarlo, yo no tengo por qué echar nada, porque él no me ha hecho nada. Él no le ha dicho nada. Pero los judíos sí, los sumos sacerdotes, Caifás y toda aquella gente que estaban allí, sí dijeron, sí, este sí porque este ha atentado, y esto puede, atentado contra la religión, contra los principios del judaísmo, y esto va a atentar contra Roma, y esto va a traer problemas, y entonces al final pues terminó Jesús siendo condenado cuando fue llevado ante los romanos y fue crucificado como todos nosotros conocemos. Ahora, tenía la edad a los 30 años. Nadie podía ser maestro inferior a los 30 años. Pues Jesús entonces comenzó. Por eso Jesús comienza su ministerio a los 30 años, porque si Jesús hubiera comenzado antes su ministerio, no hubiera sido reconocido como un rabí, como un maestro, porque no tenía la edad suficiente para considerarse un hombre adulto o una persona adulta para poder ejercer el trabajo del ministerio. Bueno, esto es más o menos lo que yo quería aclararle en el día de hoy. ¿Es posible considerar a Jesús como un rabino? Bueno, si es en los tiempos antiguos, como la función de un rabino era ser maestro, enseñar y tener seguidores y tener discípulos, haber alcanzado un título, haber estudiado, haberse preparado, predicar en la sinagoga, actuar así, ese entonces sí era un rabino de aquellos tiempos. Ahora, si vamos a los tiempos actuales, ¿es Jesús un rabino de los tiempos actuales? No. No cumple con las características de los rabinos actuales, de lo que es el rabino en el movimiento judío en la actualidad, porque ya el rabino tiene otra función mucho más grande que la que tenía en los tiempos de Jesús. Recuerden que en los tiempos de Jesús lo que dirigían eran el sumo sacerdote, eran los máximos exponentes de la religión judía y el Sanedrín, que eran aquellos ancianos que eran los sabios de la nación, los que se encargaban de hacer todas las funciones en función de dirigir al pueblo de Israel en su parte religiosa, en su vida religiosa. Ahora bien, en la parte de enseñar, Jesús era un rabino. Fue un maestro, era un rabino, un rabí, como usted lo quiera llamar, y estaba certificado y estaba autorizado a hablar porque lo hacía en la sinagoga, y en la sinagoga no entra todo el mundo a hablar. Si no tiene una autorización, nadie puede entrar. Cualquier miembro de una sinagoga no se puede parar allí, ir a leer, ir a hablar, porque no le van a hacer caso y lo van a bajar inmediatamente y le van a decir que se vaya de ahí. Pues sin embargo, Jesús tenía autoridad para predicar en toda la sinagoga donde él llegó. La gente lo conocían y sabían que estaba autorizado, pero por lo tanto, como función, como maestro en aquellos tiempos, y si la función del rabino en aquellos tiempos era esa, pues entonces Jesús era un rabino. Después cambió la función de los rabinos y pasaron a ser también líderes religiosos de la nación de Israel, porque al desaparecer el templo, desaparece el sacerdote, desaparecen estos grandes líderes religiosos de la nación, y el rabino toma una categoría, toma una posición mucho más alta, una categoría mayor, una jerarquía mayor, y pasan a ser los líderes también ya espiritual del judaísmo. Pues entonces ya en esa función Jesús entonces no es un rabino ni es considerado un rabino.
Los judíos creen que Jesús es un rabino. Los judíos no creen que Jesús es un rabino. Nosotros los cristianos creemos que Jesús es un maestro, es un rabino. Nosotros los cristianos estamos seguros que Jesús es un rabino y es un maestro. Y los judíos consideran a Jesús como el falso profeta más grande que haya habido en la historia de la humanidad. Por lo tanto, no lo van a considerar un rabino. Dios lo bendiga, que la bendición del Dios de Abraham, y Isaac y de Jacob lo alcance usted y que usted pueda entender, pueda haber comprendido, pueda salir instruido en el día de hoy y sus dudas puedan ser aclaradas y cualquier otra duda que tenga pueda dirigirla al canal a través de los comentarios. Usted será muy gustoso de responder cuantas preguntas usted me hagan por el canal Amanecer Tierra Santa a través de este video en los comentarios. Dios los bendiga a todos en este día.